El tema que yo traía para esta noche es un tema un poquito complicado porque eso solamente lo debe dar el pastor. Pero yo me arriesgué a hacerlo porque es posible que hayan personas que necesiten esa idea. Es un tema sobre mayordomía. Y mayormente sobre el asunto de cambiar la palabra ofrenda, ofrenda, porque las ofrendas comenzaron en el pueblo de Israel, porque el Señor estableció que todo tenía un pago, que era una ofrenda. Todo lo que hacían tenían que llevar una ofrenda, y ahí nació la ofrenda por el pecado, ofrenda por esto, por esto. Usted se mete en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, en todos estos libros, 5 libros de Moisés, va a encontrar cuando establecieron, el pueblo de Israel se estableció la ofrenda como un medio de que el hombre pagara por sus hechos, por su pecado, por cada cosa que hacía. Llevaba una ofrenda a los sacerdotes. Pero las ofrendas surgieron porque era una representación de la obra perfecta de Jesucristo. Pero cuando el Señor va al Calvario y muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó y ya no tenían que ir al sumo sacerdote a presentar una ofrenda por el pueblo, sino que se abrió el compás para que todos los hombres se llegasen a Dios directamente, que es lo que pasa con nosotros en la iglesia. Entonces, en este tiempo, no es como en el tiempo antiguo que la gente tenía que llevar un cordero, un animal, para una serie de cosas que le exigía el sacerdote como elemento para presentar su ofrenda al sacerdote. Pero ahora no, porque nosotros ahora tenemos libertad de ir en cualquier lugar, a cualquier hora, ir ante Dios y presentar nuestras vidas, no solamente una ofrenda, sino toda la vida. Entonces, ese tipo de ofrenda no es como en el pueblo de Israel, como en el tiempo de Israel, sino que ahora es una ofrenda. Usted ahorita va directamente a Dios y habla con Dios y le pide a Dios y le ofrece a Dios su vida completa. Entonces, en el libro de 2 de Corintios yo encontré que el Señor aquí habla, a pesar de que está hablando de una ofrenda para los misioneros, empieza hablando sobre una siembra. Creo que es capítulo 9, 2 de Corintios. Ustedes pueden buscar por ahí. 2 de Corintios, capítulo 9. Dice aquí: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, lo cual yo me gloriaré entre los macedonios, que Acaya está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho antes, cuando he dicho estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallares desprevenidos, nos avergonzaremos nosotros por decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararnos primeramente nuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla, el que siembra, y pan el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, aquí el Señor me inquietaba que hay un planteamiento sobre las tierras. Hay 4 tipos de tierras, porque ya no es como el pueblo de Israel que tú vas a presentar un sacrificio, sino que está reflejada tipos de tierra donde tú puedes sembrar para que la gloria del Señor sea bendecida. Uno de los grandes problemas es que la iglesia tiene unos sistemas, la iglesia evangélica mayormente, desde el principio le indujeron en el área teológica sobre una serie de cosas que no sé si era por la filosofía de los reformadores, pero hay cosas que no se plantearon como es lo digno de la iglesia. Porque cuando yo veo la iglesia es un poder. La iglesia es lo máximo que hay. La iglesia reemplazó en el tiempo, Dios metió al pueblo de Israel en un paréntesis y le dio chance a la iglesia. Nosotros vivimos un paréntesis, la gracia. Y el pueblo de Israel tiene su tiempo, que cuando termine el tiempo de los gentiles, va a comenzar otra vez el pueblo de Israel a accionar. Pero el tiempo de los gentiles es señal de que la iglesia terminó su jornada en el tiempo y se fue de aquí. El Señor se ha llevado a la iglesia y Dios comienza entonces a trabajar con el pueblo gentil. Pero con el pueblo de Israel terminó con los gentiles y comienza con Israel nuevamente. Entonces, la iglesia debe descubrir el rol que el Señor tiene aquí en la tierra. Yo cada vez veo, me siento abismado por el poderío que hay en la palabra, cuando el Señor dice que le dio todo y puso debajo de los pies todos los poderes y le dio autoridad a la iglesia. Por eso es que la iglesia, el equipo de la iglesia, cada iglesia tiene un poder especial para realizar cosas maravillosas. Y el pueblo tiene que entender esto. Entonces, aquí dice que hay una siembra y hay un tipo de tierra. Ya le voy a explicar esto. Ahora, claro, hay otros elementos. Malaquías establece no solamente las ofrendas, sino que establece los diezmos. Ahora, los diezmos no son del tiempo de Israel. Los diezmos vienen del tiempo de Melquisedec, desde allá atrás, que no se pueden aplicar que era el pueblo de Israel, sino que era aplicado a todas las personas que le sirven a Dios. Y un versículo muy interesante que yo encontré en Malaquías es que el Señor da la señal clara. Dice, mi pueblo perece. Si usted se va a Malaquías 3:10, mi pueblo perece. No Malaquías, dice Osea, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, pero ahí dice, toda la nación me ha robado. Y el profeta le pregunta a Dios, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. La nación toda me ha robado. Lo he visto por internet, por muchos lugares, gente que se oponen a los diezmos. Y dice que eso era del pueblo de Israel, pero aquí el Señor claramente dice, la nación toda me ha robado. Y yo decía,
está hablando, en ese tiempo está hablando de la nación del pueblo de Israel. Pero en este tiempo, la nación no es Israel, es la iglesia. Por lo tanto, eso está señalado tanto para Israel como para la iglesia. Los diezmos y las ofrendas. Entonces, el cambiar las ofrendas por los ritos que tenía el pueblo de Israel, en la iglesia no se puede aplicar. Ya se aplica en 3 áreas básicas que la iglesia tiene que moverse y que van a traer bendiciones a la iglesia si la iglesia lo practica. Porque yo oí un mensaje el domingo en una emisora y él decía, bueno, cuando el Señor dice que Él le da semilla al que siembra, pan al que come y semilla al que siembra, y él decía, eras el empresario que tiene que dejar una parte para sembrar, come una parte y tiene que dejar una semilla para sembrar. Eso es normal. El agricultor tiene que, si siembra maíz, tiene que dejar una parte, una porción del maíz, a menos que compre por otro lugar el maíz ya especial para sembrar. Ya ahorita en la tecnología que usted, en lugar de sacar maíz del que usted siembra, pues ya usted va a los centros y compra ya el maíz especializado. Y hay hasta conflicto por ese tipo de maíz. Yo le digo porque a mí me gusta mucho el campo y me gustan mucho los animales. Y he tenido animales, he tenido siembras y he tenido cosas. Ahora, dice aquí, pero no está señalado para eso. Porque todo el mundo no tiene hacienda de maíz. Todo el mundo no tiene hacienda de animales ni nada de eso. Trabajan en otras áreas. Aquí está señalado dentro de la opción una siembra especial. Una siembra que le llamamos ofrenda. Pero que hay una siembra que son tipos en el tiempo, se da dentro de la iglesia. Primero, la iglesia tiene los pobres. Ese es un tipo de siembra. Los pobres es una siembra. La Biblia dice, dale a los pobres y le darás a Dios. Analizando por las parábolas del sembrador, esa es la tierra que da menos. Los componentes del humus de la tierra es muy poco en la tierra 1, pues tiene muy poco humus, muy pocos elementos de crecimiento de la semilla y apenas da el 30%. Así que usted le da al pobre y le está dando el 30%, pero usted no puede dejar de darle al pobre, no importa que no sea de la iglesia. Hay gente que de repente llega a las casas y le dice a usted, oye señor, mira, yo tengo hambre, deme algo. Hay gente que no le da nada, porque no tiene conocimiento, ¿no? Pues es una persona que está pidiendo, pues es muy pobre y está pidiendo. Pero ahí tiene usted, cuando usted entiende, óigame bien esto, de repente es una vaca sagrada que le estoy matando, pero yo me voy mañana. Si me buscan, después de las 5, si me buscan ya el avión se ha ido. No se da cuenta que ahí hay una siembra en un pobre. Es una persona que le pida algo, no importa que sea de la iglesia. Si no es de la iglesia también, si es de la iglesia o no es de la iglesia, pero el pobre, la iglesia está llamada a bendecirla porque es una tierra que produce poco, pero produce. El que le da al pobre, dice el proverbio, le da a Dios. Y hay un 30% que va a venir hacia nosotros de recompensa por sembrar en esa tierra. El 30%. Pero enseguida viene la parte 2, la otra tierra. La tierra 2 es una tierra muy importante. Y ella nos va a permitir que tengamos muchos días en la tierra. Porque cuando tú practicas la tierra 2, va a venir bendiciones, fuerzas y años de vida. Que sabe, se llama la tierra de la familia.
la tierra de la familia, el tronco común que empieza por mamá, papá, hermano y todo esto. Muchas veces nosotros creemos que solamente tenemos que bendecir a la mamá. Por supuesto que hay mucha gente descuidada que se acuerdan de la mamá el día de las madres, que gracias a Dios que ustedes cambiaron ese día, porque ese día tiene una connotación pagana, que es el día de adorar a María, la del cielo. Pero aquí yo no sé, alguien del Señor cambió ese día, que en lugar de ser el 12 lo tiró para el último. Y es interesante eso, porque se toma un día y debe haber días especiales. Por eso hay muchas cosas, hermanos. Por lo menos que la iglesia lleva la tónica del mismo mundo. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad nosotros no debemos de celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Así como cambiamos el día de la Santa Cena, el día de la mamá, debemos cambiar también el día de la Navidad para otra fecha. Porque esa fecha, 25 de diciembre, tiene una notación pagana. Esa fecha es cuando se adora el dios Sol. Lo que pasa es que Constantino en aquel tiempo, para resolver sus problemas políticos, cambió la fecha y le dio esa fecha que era pagana a una fecha cristiana. Y como él conquistaba los pueblos, él llegaba y le daba una fecha pagana. Le ponía una fecha cristiana a todas las fechas. Y de ahí vino el catolicismo. ¿Me entiendes? Por eso es que estableció una religión que era de todo el mundo, que quiere decir católico o universal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como iglesia y los reformadores nos han dejado que practiquemos lo mismo que hace el mundo. Se vuelven locos en la Navidad, que si el arbolito, que si oye, perdone, pastor, pero yo no... Le dije que me estaba metiendo en un problema porque... ¿Sabe que yo me voy mañana? Entonces, y nos dejamos guiar por esos días. Onomástico, la palabra onomástico. Existe lo que llaman, en todos los pueblos latinoamericanos, existe un calendario que llaman calendario Rojas Hermano. Y todo el que nace le ponen un nombre de un santo. De Brisco, entonces le ponen un santo para que usted, cuando usted celebre el nonomástico suyo, usted esté obligado a adorar, a celebrar el santo ese también. Que si es María, que si es Pablo, que si es San Helio. Bueno, gracias a Dios que San Helio no existía. Helio es un nombre compuesto. Pero San Pablo, San Juan, todo eso. Entonces usted se mata por celebrar su onomástico, no sabiendo que le está dando también una gloria a ese poder demoníaco, porque esos son poderes demoníacos para dominar a los hombres. Y así sucesivamente nos llenaron de muchas cosas que la iglesia tendrá que dar un salto, y por eso es que es importante el estudio profundo de la palabra para poder salir de esas áreas que muchas veces tiene trancada la iglesia, para que la iglesia llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Ahora, dice que la tierra 2 es una tierra que es dándole, acercándonos a la familia. Usted no sabe si de repente el tío suyo, el hermano suyo, el papá suyo, la mamá suya, cuánta gente se descuidan que solamente van a ver a la mamá en los diciembre, o se están acordando de esa tierra para sembrar, porque usted está viendo, hay una ventaja de siembra. Lo que usted aporta no es una migaja, y por eso muchas veces se dice que es una, ¿cómo se dice en la iglesia católica? Una limosna. Saca un billetico arrugadito, y mucha gente busca el billetico más angustiadito. Y estoy ofrendando, estoy ofrendando.
Primero la ofrenda era dependía del pecado que usted hacía, pero ya usted, la sangre de Cristo le limpió de todo pecado y usted no tiene que estar haciendo sacrificio. Entonces, la iglesia tiene que entender esto, que cada vez que usted siembra, usted ofrenda, que le cambia el nombre, cada vez que usted siembra porque usted sabe por qué lo está haciendo. ¿Me entiende? Ya no te preocupes que ahorita vamos a llegar ahí, pero por lo menos cuando usted va a llevarle un regalo a su mamá, que no es una fecha onomástica, sino que cuando usted está velando por su mamá, por su familia, es una siembra, es una tierra que va a producir. Cuando usted lleva un regalo, una vida, porque no solamente es finanzas, es dinero, sino solamente el cariño, la amistad, el tener cerca a la familia, conlleva un 60% de entrada de vida. 60% de entrada de vida le va a llegar cuando usted siembre en esa tierra. Días de vida. Dice que el que honra a tu padre y a tu madre, que eso es el tronco común, no solamente papá y arriba, sino toda la gente de su familia suya. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre la tierra. Y entonces cuando tú siembras de esa manera, que tu familia está bendecida, porque tú les visitas, tú les das amor, tú les ayudas, le guías con la finanza, le guías cuando están enfermos, ve por ellos, no olvidándote que te casas y te acuerdas nada más de tu esposa y tus hijos y te olvidas de aquella. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la honra para esa familia lleva una bendición para usted que se la está perdiendo. Y cuando usted usa esa tierra como elemento financiero, como elemento de vida, hermano, vamos a estar mejor. Amén. Y nos van a querer. Y podemos predicar el evangelio mejor con nuestros hechos, con nuestra forma de ser. Porque, oye, este desde que se convirtió era un borracho, pero ahora desde que se convirtió, oye, viene y me busca, viene y me da una palabra de amor, viene y me trae unos dulces, me trae una ofrenda, me trae algo, y entonces usted se deja querer, y la iglesia empieza a ver, en la iglesia se empieza a ver una distinción entre otro tipo de gente. Y Dios va a empezar a bendecirlo a usted con un 60% de bendiciones más de la que tiene. Ya usted está sembrando. Pues una tierra del 60% va a producir. Y después viene la otra, la número 4. O la número 3. No, la número 4 es apretadita. Dejándola de último. Número 3 es la iglesia. Produce el 100%. Los equipos, la construcción, todo lo que se necesita para que el ministerio esté hermoso. Los asientos, el aire acondicionado, el piso, todo, los equipos, todo lo que es iglesia. Esa es una tierra de 100%, ¿verdad que sí, hermano? Ya usted tiene uno de 30, uno de 60 y sembró también en la de 10, la de 100. Entonces ya usted se está poniendo mucho porque ya está sembrando. Entonces, cuando usted entiende eso, que usted va a dar, usted da para la obra con un sentido. Gracias, Señor, porque puedo dar, porque yo sé la bendición que es sembrar en esta tierra. Y cuando la iglesia entienda eso, hermano, va a haber más dinero por la ofrenda que dan la iglesia a la iglesia que los diezmos mismos. Porque siempre la iglesia crecen, pero son los diezmos. De diezmo tal, y el contador va a decir de diezmo tal y ofrenda tal. Porque es que el diezmo usted tiene que dar el 10%. Usted tiene que entender que por qué usted da el 10% de ofrenda, de diezmo.
Usted va a dar el 10% porque Dios establece que Él le va a cuidar a usted el 90% que le queda. Y por eso Él dice, pruébame en esto. Pruébame en los diezmos. Y yo voy a abrir ventanas en los cielos. Y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. El 90% le van a alcanzar a usted. Y más lo otro que ha hecho, las otras tierras que ha sembrado, le va a dar y va a tener, va a ser bendecido. Porque la iglesia es como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo bendecido. Siempre ha sido el pueblo de Israel una iglesia, un pueblo rico. Siempre. Pero el pueblo de Israel, los israelitas cumplían al pie de la letra lo que se les decía. Lo que se les decía. Y por eso ellos son bendecidos, porque usted no encuentra un israelita pobre en ningún lado. ¿Me entiende? Porque ellos cubren las cosas. Cuando nosotros empecemos a cumplir estas áreas, nosotros vamos a ser gente bendecida. Porque Dios no le va a alcanzar, no le va a quedar otro escapatoria que bendecirnos, ¿verdad que sí? Porque es que cuando a Dios se le cumple las normativas que Él establece, a Dios no le queda otro remedio que bendecir. Yo me acuerdo que estaba dando una materia en el seminario bíblico y estamos hablando de una materia sobre la mujer en la universidad y yo le decía a ellos, hubo un grupo, unas 4 o 5 mujeres que cuando establecieron las leyes no le dieron herencia a la mujer. La mujer que no tenía marido no tenía herencia. Y un hombre que tuvo 5 mujeres no tuvo ningún varón. Y el viejo se murió. Y los sacerdotes querían quitarle la herencia a las mujeres porque la ley decía que a los hombres nada más necesitaban la ley, merecían la herencia. Y esas 5 mujeres se unieron y fueron ante Moisés. Imagínense, 5 mujeres. 5 mujeres se cuadraron y fueron ante Moisés. Y le dijeron, Moisés, ¿cómo es eso que hicieron la ley y a nosotros nos dejaron por fuera? Y la mujer es tan fuerte que Moisés tuvo que ir a Dios y decirle, mira, no sé, aquí cometimos un error. Cuando la ley estaba, quedó esto así. ¿Cómo hacemos? Pues Dios mismo tuvo que decirle, dale su parte a esa mujer. Corrige eso. Hicieron que Dios hiciera con el brazo así se lo doblaron. Entonces, cuando usted le cumple a Dios, Dios no se queda con nada, hermano. Dios siempre bendice a la gente que le sirve. Y el mismo Hebreo dice, Dios no es injusto para olvidar la obra de Él. Cuando nosotros como iglesia vamos a Dios y le cumplimos, tal como dice, Dios nos va a bendecir. Entonces, cuando usted trae sus diezmos, sabiendo que el 90% Dios se lo va a cuidar, ¿cómo lo va a hacer? No sé. Mucha gente dice, no, que los diezmos, no. No te dejes engañar. Pruébalo. Prueba a Dios. Prueba, pues nada más. El Señor te manda y dice, prueba. Con los diezmos prueba a ver, pues. Y cuando tú te pruebas, porque tienes una conciencia clara de lo que estás haciendo, pues tú vas a ver las bendiciones del Señor. Ahora, con la iglesia, con la número 3, la tierra número 3, estamos todavía en la 3, la tierra 3. La gente va a traer una ofrenda. Cuando usted vea que traer a la iglesia no es asunto de traer una limosna buscando el billetico más chiquito o la moneda más chiquita, usted sabe que cuando usted va a sembrar en la tierra, usted va a tener el 100%. Nadie que va a sembrar tomate y tiene una tierra abonada
siembra 5 matas de tomate. Si usted tiene una hectárea de terreno, no va a sembrar en una hectárea de terreno 5 matas de tomate. Porque no va a sacar, dice que el que siembra poco, recoge poco. Usted tiene una tierra lista. Y si usted sabe que la tierra donde usted va a sembrar va a producir, va a traer bendiciones, Dios va a multiplicarle. Yo particularmente daría lo máximo que tengo para sembrar en esa tierra. Cuando la iglesia tiene esa conciencia que dar, que al traer la ofrenda a la iglesia, esa ofrenda le va a rendir bendiciones. Va a traer bendiciones grandes. Entonces la iglesia toda iría con amor y con una conciencia clara que está sembrando en buena tierra y va a recibir, porque el Señor no se queda nada de lo que damos. Y entonces el pastor va a ver que la ofrenda es mayor que la de los diezmos, porque los diezmos son el 10%, pero la ofrenda usted puede dar el 20%. Dicen que la compañía, esta compañía, creo que la Colgate-Palmolive, dan el 90% y viven con el 10% de ganancia. De Caterpillar. Y hay gente que ha descubierto eso y se van para arriba. Recuerda que me voy mañana y no me persigan. Entonces, tienen una iglesia clara que va a sembrar y va a recibir. Entonces, ustedes son gente bendecida. Ustedes son gente bendecida. Alguien debe estar aquí dando ofrendas buenas. Y los años, porque tener un templo de esta clase, un pastor como este hombre, bueno, algo se está colando bueno aquí. Ahora, ya tenemos conciencia de la 1, de la 2, de la 3. Vamos con la 4, que esa no se toca a veces. Esa número 4 no se toca. Y no se dan cuenta qué es lo que se están perdiendo ustedes. ¿Sabe qué significa la número 4? La número 4, hermano, va a producir el 1000%. El 1000%. Y dice ahí, y daré bendiciones hasta que sobre y abunde. Lo ilustraban con un saco que estaban llenándolo de harinas. Y el hombre se descuidó y botó más harina afuera que lo que estaban llenando en el saco. La gente no se da cuenta de esto, pero esto encierra, hermano, los 5 ministerios. Ministerio pastoral, ministerio profético, los que creen en la profecía, ministerio evangelístico, ministerio de maestro y el ministerio apostólico. El 1000%. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios pone 5? Esos 5 ministerios son tan importantes. Hermano, ¿usted sabe lo que puede enseñar un maestro que tenga un don de enseñanza al pueblo? ¿Usted sabe lo que puede enseñar un evangelista con su don de evangelismo para convertir las almas? Cuenta que un evangelista dio una campaña, yo no sé si fue Tele Osborne o Robert, no sé qué hablé de ello, y estaba acostumbrado que pasaban muchísima gente,
muchísima gente a convertirse cada vez que tenía una campaña. Y esa noche pasó un solo hombre, un joven flaco. Y el evangelista fue y le preguntó, mira, ¿qué pasó? Que no se convirtió nadie, sino un solo hombre. Y el Señor le dijo, no te voy a decir ahora, el tiempo te va a decir por qué lo hice. ¿Y sabe quién era, hermano? Billy Graham. ¿Cuántos hombres, cuántas almas han oído de Billy Graham? Un evangelista de Dios, un hombre, puede llegar a miles de personas, hermano. Un pastor. Todo el mundo piensa, y yo le hablaba en una conferencia que todo el mundo tiene un niño, lo que quiere es que sea ingeniero, que sea abogado, que sea arquitecto, pero nunca quieren que sea un pastor. Son muy pocos los que desean que sus hijos sean pastores, estén dentro de los 5 ministerios. Que sea un evangelista, un pastor, un maestro, un profeta, un apóstol. Pero ¿saben una cosa? Que un hombre de estos, hermano, un buen pastor, un pastor que Dios haya llamado y lo preparan bien, un maestro, un evangelista, un apóstol, son seres excepcionales y son seres especiales que en el tiempo nos está dando la razón de que un hombre de esto es un hombre que va a ser próspero en la tierra. Un pastor que tenga una iglesia de 2,000, 3,000 personas es un hombre próspero, superior a un ingeniero, superior a un abogado, superior a un arquitecto, superior a un médico. Un profeta de Dios es cotizado. Un evangelista de Dios es cotizado. Pero la iglesia, por su ignorancia, y el diablo nos ha enredado y no nos hemos dado cuenta de esto. Y por eso no apoyan muchas veces el ministerio y los campos misioneros. Porque la iglesia no ha entendido eso, pero cuando usted se dé cuenta de eso, hermano, hay 1000% de recompensa que Dios tiene para la persona que apoya los 5 ministerios. Y entonces, cuando la iglesia entre a esa visión, hermano, que Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo, y la Biblia dice que la tierra va a llenarse de la gloria de Dios. Llegará que el mundo entero va a tocar, la iglesia va a tocar al mundo entero. Y que Dios va a mover su gloria y va a hacer que la iglesia entienda esto. Porque la iglesia, el Señor le ha dado los poderes, el todo poder. Dice, el Señor le dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Pero la iglesia tiene que entender lo que dice Deuteronomio 28. Porque Dios, el pueblo de Israel fue uno y la iglesia es otra. Pero en los estudios dicen que el mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo de la iglesia. Y a mí me preguntaban esta tarde, ¿por qué en el capítulo 28 de Ezequiel dice que eso también es de la iglesia? Porque la Biblia es lo mismo. Si tú buscas el capítulo 28, usted va a encontrar
que hay una serie de cosas que si la iglesia lo cumple, y cuando el pueblo de Israel cumplía eso, era un pueblo bendecido. Pero cuando el pueblo no cumplía, era perseguido. Y muchas veces vemos pobreza, gente enferma, gente detenida que pasan el tiempo en la iglesia y no se dan cuenta de eso. Muchas veces los talentos están aquí, pero están dormidos. El diablo duerme al creyente cuando cada persona que acepta a Cristo es un potencial en las manos del Señor para mover el mundo. Cada persona que acepta a Cristo como Salvador, para Dios, el poderío de Dios es que cada persona que acepta a Cristo como Salvador es un soldado del Señor. Y Dios lo deja aquí en la tierra para que juegue un papel importante, para que haga un trabajo y para que mueva a la gente. Mueve a la gente para la conversión. Y yo le predicaba la otra vez, no sé si ustedes, pero en una iglesia decía que va a llegar el momento que la gente va a buscar la iglesia solo. Por el ejemplo de la iglesia. Pero Dios va a hacer eso antes de tiempo. Cuando ya quede culminado el tiempo, Dios va a hacer eso con la iglesia. Pero se le presentan estos tickets, hermanos, para que la iglesia empiece a despertar y darse cuenta y darse cuenta que nosotros lo tenemos todo. En Cristo está todo. Sin Cristo no hay nada. El resto es mentira. Todo lo que usted ve en el mundo es mentira. Es pura propaganda. Para culminar, hay un dominicano que murió ya, no sé si usted lo conoció, Demetrio Montero Méndez. Demetrio Montero tenía un programa por la radio que decía La Batalla de la Fe. Y yo me acordé de un texto, de una ilustración que daba Demetrio. Él decía, una vez un creyente sorocho, no sé cómo le llaman ustedes el cambur que no se madura bien. ¿Ah? El guineo que no se madura bien, pues. El mensaje dice cambur en lugar de guineo. Acomodado. El mensaje se dice sorocho. Sorocho, o sea, que no se maduró para comer. Y hay creyentes que se volvió, que están así, que no maduran. Son como sorocho, zarazo, algo, es como usted quiera llamarlo. Se convirtió. Y dice que el hombre estaba en la tierra y de repente muere. Y aparece, bueno, como había aceptado a Cristo, pues se lo llevaba un ángel para el cielo. Pero el hombre, como estaba sorocho, o ¿cómo se llama? Eso. Iba para el cielo y miró una ¿cómo que se llama la música de aquí? Un merengue de esos prendidos y unas morenas. Y dice, chico, ¿qué es eso que yo veo allá? Pero ese es el infierno, chico. ¿Y para dónde tú me quieres ir? ¿Y para dónde es que tú me llevas? Bueno, te vas para el cielo. Dice, ¿qué tal si tú me sueltas y yo voy un momentito allá y después me voy para el cielo más tarde? Y dice, bueno, Señor, si eso es lo que usted quiere. El ángel se fue y apareció un demonio y empezó a meterlo por túneles, por quejidos, por angustias. Y entonces empezó a asustarse y le preguntó, ¿por dónde tú me llevas? Usted no manifestó el deseo de ir para el infierno. No, usted no manifestó ir para ese lugar de música y de cosas de esta clase. Pero tú no me has llevado allá, no, porque eso es simplemente el departamento de propaganda. Usted va para el infierno.
La gente no se, hay creyentes que no se dan cuenta de eso. Nosotros, hermanos, tenemos una fuerza especial del cielo y estamos para nosotros hacer el trabajo de Dios y tenemos que estar conscientes, bien claro de lo que tenemos que hacer. Bueno, no sé, no me apedrearon. Vamos a estar de pie, hermano. Se fue el tiempo. Levante su mano al cielo, hermano. Y vamos a pactar en esta noche al Señor. Y vamos a decir: Señor, te prometo despertar de mi letargo. Si usted está en un letargo, va a decirle al Señor que usted va a tratar de despertar de su letargo. Y le va a pedir que usted quiere entender qué es ser cristiano, qué es ser de la iglesia. Repita esta oración, hermano. Señor, repita: Señor, en esta noche te prometo despertar, Señor, luchar y despertar a la realidad que tú quieres para mí. Te pido que tú te glorifiques en mi vida, Señor, y que yo pueda, repita, despertar y servirte como tú quieres. Señor, gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Dios les bendiga, hermano. Voy a dejar esto aquí.